Ya a la tarde, después de toda una jornada intensa vivida por ustedes, que éramos 3 pablas y me dijeron 15 minutos, me quedé más tranquilo, digamos, ¿cierto? Así que un gusto, reitero, y una alegría, ¿no? Bueno, la idea de la propuesta tiene que ver con sumar a lo que decía María Inés, ¿eh? A lo que planteó, y se me ocurría enmarcarlo con 2 o 3 expresiones que desarrollaré, espero, de la manera más ordenada posible. Una expresión de don Leopoldo Marechal, cuando un alumno le pregunta qué hace falta para vivir, Marechal le responde: un puerto, un navío, un mástil. Para aquellos estudiantes que eran bastante avesados y habían leído un poquito más que el Villiquen, digamos, descubrieron y sabían que Marechal les había respondido con aquella gran epopeya homérica, la Odisea, donde planteaba precisamente el regreso de Odiseo, de Ulises, después de la guerra de Troya, narradas en la Ilíada, a Ítaca, su patria, a Penélope, su esposa, y Telémaco, su hijo. Peregrinaba buscando nuevamente los rostros que llevaba en el corazón y a los cuales tenía que volver para encontrarse. Un puerto, un navío iba en barco en esos mares complicados, porque sabía bien él que había que pasar por esa costa donde había sirenas que con su canto cautivador atrapaban a los navegantes y no los dejaban llegar a puerto, a buen puerto. Porque las sirenas en el relato homérico no eran esos seres hermosos que nosotros pintamos, mitad pescado del pupo para abajo y mitad una linda niña del pupo para arriba, digamos, sino que eran unos seres monstruosos que devoraban a los navegantes, ¿no? Entonces Ulises se hace atar al mástil, puerto, navío, mástil. Se hace atar el mástil, pone cera en los oídos de la tripulación, y él se aferra al mástil para escuchar el canto, no dejarse ir, y así llega a su tierra, ¿no? Digo, el educar tiene mucho que ver con esto, ¿no? No hay educación si no hay puerto, si no sé dónde voy. Nadie puede educar si no sabe para qué educa. No hay educación sin navío, sin institución, sin barco. La figura, digo, ¿no? ¿Ah? Y no hay educación sin mástil, sin docente, sin aquel al cual de alguna manera como referencia poder asirse, para que los mares tormentosos de la vida no te impidan llegar a buen término. Algo dijo María Inés de tormentas que tienen nuestros chicos, ¿no es cierto? Hemos dicho sobriedad, repitencia, la necesidad de tener buenos mástiles. Mundo adulto, decía, ¿no? Entonces, pero para poder navegar en estos mares hay que comprender mar, porque la escuela como navío, y algo se indicó también, es barco de otros mares. Supone otros contextos. No vamos a hacer un relato del origen de la escuela tal como nosotros hoy la conocemos, que sabemos bien, tiene su conformación cuando aparecen los estados modernos, con la idea de disciplinar ciudadanía, consolidar territorio, en Argentina civilizar al criollo, nacionalizar al inmigrante. Digo, bueno, aquellos mandatos que la escuela tuvo de su origen, pero era barco de otros mares. Por eso que quizás un poquito de la reflexión tenga que ver con rápidamente algunos enunciados, uno pensar qué contexto, qué mares, qué institución para esos mares, no, algunos datos, de detalles de institución y algo de docente. ¿Ah? Nadie educa si no sabe a quién y para qué. Y en esto, si no sabe a quién, quisiera entonces también citar un axioma jesuita que cita en un hermoso libro que hoy lo recomiendo, tengan el leer por ahí. No es que me sponsoriza, pero
un hermoso libro, una periodista amiga, Silvia Bacher, Tatuados por los medios. Un libro interesante, ¿no? Valioso, digo. Y ella cita un axioma jesuita que dice que para enseñar latín a Pedro hay que saber latín, pero también hay que saber Pedro. No se puede enseñar latín si no sé latín. No se puede enseñar si no sé Pedro. El docente, cuando comienza sus trayectos educativos, no peregrina hacia su ciencia. Y si peregrina solamente hacia la carrera que eligió, hacia la disciplina por la que optó, no alcanza. Peregrina hacia Pedro. O no puede ser docente. Ahora, para saber Pedro, digo, tengo que comprender contexto, tengo que haber soñado con Pedro, y tengo que haberme soñado para Pedro. Tengo que haber soñado con Pedro, tengo que haberme soñado para Pedro. ¿No? Siempre hay que preguntarle a los changos cuando comienzan a estudiar docencia, ¿con qué Pedro sueñan ustedes? Porque la educación siempre trabaja, y lo sabemos muy bien, con anuncios de futuro. Es más, cuando estos se erosionan, la misma práctica educativa pierde sentido, no hay para qué. Sabemos muy bien que la escuela se ha visto afectada por esta incapacidad para enunciar futuro. Entonces, la idea un poquito de desarrollar ¿cuánto llevo ya? Estamos bien. La idea de desarrollarse recién arranco y creí que estaba terminando, dice. Tranquilo, bueno, a ver lo más rápido posible. Mares, contexto. Todos coinciden en darle una categoría que es la complejidad. La complejidad significa que no alcanza con un registro, con una entrada a la realidad para poderla comprender. Cada vez tienen que interactuar mucho más niveles de análisis para poder intentar comprender lo que pasa. Un profesor amigo, un amigo, Darío Pulfer, siempre suele decir, mira, si hoy en día no hacemos interactuar lo global, lo regional, lo nacional, lo local, lo institucional y lo personal para comprender a Pedro, porque necesito comprender época para comprender a Pedro, porque de alguna manera la época va configurando a Pedro. También un historiador amigo dice que tranquilos los papás, que los hijos se parecen más a la época que a sus padres. Debo decir tranquilo, digamos, si le hacen prueba de ADN es de época. Entonces dice, no tiene nada mío, no, tranquilo, no hay problema, es así ahora, dice, ¿no? No duden de fidelidades, digamos, no hay problema, ¿no? Se parece más a la época que a sus padres. Debo comprender época, pero para comprender esa época, ese Pedro, cada vez debo hacer interactuar más todos estos niveles de registro, que no vamos a desarrollar, por supuesto, que simplemente lo enunciamos. Pero hoy para comprender el aula, no alcanza con comprender mi pago chico. Y aquí sí, dos categorías fundamentales que impactan en nuestra época, en nuestra subjetividad, en nuestra interioridad, que es la categoría lugar y la categoría tiempo, que han sido totalmente erosionados. Ante el lugar geográfico, delimitado, claro, que yo habitaba, de alguna manera ese lugar me permitía a mí construir mi biografía. El lugar algo decía de mí y yo algo decía del lugar, ¿no?
Hoy en día esto no es tan así. Los chicos habitan nuevos lugares, que no son ya los lugares físicos, geográficos, y que impactan en su interior. ¿Qué quiero decir? Dicho así muy rápidamente, si yo entro a un aula acá en Paraná y creo que los changos son de Paraná, estoy hasta la mano. ¿Cuánto puede tener Paraná un chango? ¿10%? ¿8%? ¿Cuánto? ¿El otro de dónde? ¿Y qué sé yo dónde? Nosotros operamos con otras categorías de lugar espacio físico. Un ejemplo muy tonto. Tengo un amigo, ¿no? La hija se portaba mal, 3 fines de semana, no la dejo salir a la casa, muy pedagógico, así, 3 fines de semana, y dice, no la dejo salir a la calle, digamos, en la casa, muy perfecto. Sale 3 fines de semana, no sale de la casa. Después cuando está por salir, dice, quería viajar a México. Y el padre le dice, ¿cómo a México? ¿Y por qué quería México? Y se dice, me puse de novia con un mexicano, dice. Y dice el padre, dice, ¿pero cómo? Dice, tengo 3 Rottweiler, tengo alarma, tengo reja. ¿Cuándo vino el mexicano? Dice. Claro, ¿cierto? Digo, y el padre dice, ¿cuál fue el error garrafal? Se creyó que la hija estaba en la casa, no estaba en la casa, estaba en México. Yo entro al aula, el error garrafal, están en el aula, no están en el aula. Están de cuerpo presente. Supone otra didáctica, supone otro modo, otro que sabe más que uno de estas cosas, dirá cómo, yo digo el problema nomás. Pero digo, registro lugar. Y cada vez más necesito esta multifocalidad paradigmática para poder leer una época. Es como los multifocales, los anteojos que yo tengo, que son multifocales así, ¿no es cierto? Yo cuando me los dan, empecé este problema en las cervicales y dice, ¿qué pasa? ¿Me dolía acá? ¿En serio? Digo yo, ¿por qué? Dice, porque tengo que barrer así, porque tengo... Y no, dice que no tiene que mover el cogote, padre, tiene que mover los ojos, me dice el oculista. Digo, ¿qué quiero decir? La multifocalidad... Sí, bueno, ustedes aplauden los chistes, pero digo, yo lo que digo es que el no poder enfocar ajustadamente la realidad nos genera agobio, nos desborda, nos genera desborde, nos genera estrés, es 5, todo. Entonces no nos alcanza la carpeta psiquiátrica, después tenemos la licencia de la licencia de la licencia. ¿Pero por qué? ¿Porque somos malos? ¿Porque somos incapaces? ¿Porque somos inútiles? No. Porque vivimos un contexto que nos desborda. Y nosotros todavía tenemos los monofocales puestos. Porque como dicen los sociólogos, esos lentes con los que nosotros leemos la realidad se mantienen como invariantes históricas, invariantes paradigmáticas. Me cambia el contexto, yo sigo con los mismos anteojos. Es como mi mamá, cuando yo asumo en Consudec, le invito a mamá, siguiendo el consejo de un amigo, que me dice, asegúrate de tener un rostro al frente porque allá hay muchas máscaras. Cuando asuma. Entonces yo digo, ¿qué dije yo? Me traigo la gorda, rostro seguro. ¿No es cierto? Ahí no libera. ¿Pero qué nos pasó a los dos con la gorda? No habíamos visto en el aeropuerto ni en foto. Entonces vamos al aeropuerto y dice, ¿hizo el check-in? ¿Qué? Digo yo. Mire, digo yo sé un solo idioma que es cordobés. Me habla en español, me mato. Me habla en inglés, peor. Después me dice, le doy el boarding pass. Ah, bueno, dije yo, esto es más difícil de lo que yo pensaba. Y cuando estamos por pasar el control, mi mamá me dice, hijo, ¿había que traer los documentos? Cuando iba a pasar el control, ahí sí yo más o menos ya me di cuenta que no podíamos ir sin documento, eso sí. Pero entonces le digo a la mami, ¿por qué no trajiste los documentos? Y acá viene la invariante histórica. Porque mamá me dice, siempre que salí con vos, salí sin documento. Sí, pero en el taxi, en el urbano, no en el aeropuerto después de Bin Laden.
Digo, este es el tema. Pero digo, uno como docente, digo simplemente esto para decir, corremos el riesgo de ser como mi mamá y sin documento al aula. Entonces dije categoría, lugar. Que esto es importante, porque nosotros manejamos categorías todavía de lugares, como el papá que compra el celular y compra el celular para que el chico le avise que llegó donde iba a llegar. Tiene lógica de teléfono fijo. Pero para que el chico llegue donde llegó, ¿no es cierto? Para que el chico, tenés que hacer un acto de fe. Esto es como, ¿cierto? Esto es como el cuento del gallego ese que estaba en un prostíbulo con una niña y le da a la mujer al celular. Y entonces el gallego dice, ¿cómo sabía que estaba acá? Digo, ya. Digo, utiliza lógica de teléfono fijo. La categoría lugar tradicional no existe más. Y si yo entro al aula suponiendo que los chicos vienen marcados con esa categoría, estoy frito. Porque no es así. ¿No es cierto? No es así. Entonces, ¿qué pasa? Comienzan a cambiar hábitos fundamentales. Donde ya en estos nuevos espacios no hay tantos hábitos de vincularidad cuanto sí de conectividad, y no siempre los hábitos de conectividad tienen que ver con la vincularidad. Porque fíjese, el aparatito del celular genera una cosa muy interesante, hace que nunca esté donde estoy con quien estoy. Estoy conectado con el ausente desvinculado del presente. A mí me ha pasado atender a gente que por ahí viene, ¿no es cierto? Cuando estaba en mi diócesis, por ahí atendí a una señora. Entonces, atiendo a la señora, suena el celular, la señora estaba mal. Entonces yo le digo, a ver, ¿qué hago yo? Cuelgue la lágrima, hola Juan, ¿cómo le va Juan? Sí, Juan, que Dios te digo, no. Dice, ahora suelte la lágrima, dice la mujer. Pero bueno, padre, ¿a quién estaba usted atendiendo? Esto no es inocuo. Porque segundo, si suponemos que los chicos vienen con hábitos de vinculación, estamos a la mano. Tampoco vienen con hábitos de vinculación. Exagero, pero digo, no vienen con tantos hábitos de vinculación, tienen hábitos de conectividad. Entonces no es que son mala onda, que entro y no me saludan. No te registran, pero no un problema ético. A mí me pasó, yo entraba a dar clase y le decía, mire muchacho, estaré gordo, pero no soy una bola de carne que entró. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saluden. Pero claro, yo creo que es un problema ético, no es un problema ético, es un problema ontológico, son otro ser. Requiere otro modelo institucional, otro modo de estar en el aula, otra manera. Categoría tiempo, y vos a la fresca. Listo. Categoría tiempo, y termino con esto. Hay una traslación del tiempo tecnológico al tiempo antropológico, donde compite la subjetividad mediática con la pedagógica. Entonces tenemos lógica de cámara digital, y la educación siempre trabaja en espera, proyecta esperanza. Espera, es fundamental para la educación. Esperar configurar un rostro, mi rostro. Es lo más hermoso que hay, pero lleva tiempo este lifting del alma y de la interioridad, de la subjetividad. No es de para mañana. Antes nosotros teníamos la coda, que esa, ¿se acuerdan? Compramos un rollo de 38 fotos, te quería suicidar, porque en la quinta vacación lo revelaba. Cuando vos lo revelabas, decís, ¿este soy yo? ¿Cómo no soy yo? Ahora revelo instantáneamente, ¿no? Recién nos sacaron una foto, ahí un amigo esta vez sacó una foto conmigo. Digo, ahí nomás la vimos. Pero esta idea de instantaneidad, el chico rinde mal a las 10 de la mañana. 10:05, está el padre pidiendo mesa para las 10:15. Vos le decís, pero negro, claro. Y vos decís, el padre desubicado. No es desubicado, tiene lógica de Photoshop. Se cree que era un Photoshop y no un examen. Digo, muchas otras cosas más podríamos decir. Esto ha generado, entre otras cosas, y termino con esto, aunque daría para desarrollarlo, a veces un profundo vacío en los chicos, ¿no? Porque se han ido desdibujando los rostros de los presentes. Y entonces ya no peregrino hacia rostros, y ya no me habitan rostros en el corazón.
una experiencia de profundo nihilismo interior, de vacío existencial. Hoy nuestros chicos, muchos chicos llegan, no es que no saben qué hacer con la matemática, no saben qué hacer con su vida. Los muchachos de callejeros, voces, solo voces, como ecos, como atroces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces y ni una palabra, y mis ojos maltratados se refugian en la nada al ver un montón de caras y ni una mirada. Vacío como el sueño de una gorra, lleno de nada, sin saber dónde ir, duro como un muerto en su tumba que murió del miedo de vivir. También llegan estos chicos a nuestra escuela y necesitan una mirada y una palabra. Escuela mirada, escuela palabra, presencia adulta, se señaló, más necesaria que nunca, no abandónica, para que esta mirada, como decía Martín Descalzo, un gran cura, mi mamá nunca miraba para ver, mamá miraba para abrazar. Nuestros chicos necesitan ser abrazados en el ámbito escolar, con experiencias de humanidad, en auténticas comunidades educativas, donde haya mirada y haya palabra y no solo cara. Ahora, esto implica un docente que cuando se preparó, soñó con ese muchacho y se soñó para él. Muchas gracias. Muy bien. Ahora vamos a finalizar el panel que ya ha dicho muchas cosas. Va a terminar las exposiciones de hoy Inés Dussel. Bueno, todos conocen a la doctora Inés Dussel, que es doctora en educación, investigadora de Flaxo. Hoy trabaja como directora educativa en Sangari, Argentina, que ha publicado 6 libros, Inés, 3 compilaciones, centenares de artículos y que casi todos seguramente lo hemos leído. Así que, Inés, para vos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores por la invitación al Congreso. Y bueno, y qué difícil seguirlo, Alberto. No quisiera estar en mi lugar, pero me toca. Así que sean piadosos. Voy a seguir con el tono del padre. Pero bueno, yo quiero hablar de temas parecidos a los que habló el padre Alberto, quizás en otros términos, porque soy pedagoga y bueno, y la preocupación central, como decía María Inés, que vengo teniendo, tiene que ver con los saberes, con el currículum. En realidad lo que había pensado era plantear esta relación entre escuela, jóvenes y saberes, que se da hoy. El nombre de nuestro panel es Desafíos, un desafío global ante el siglo XXI, y yo la perspectiva que quisiera aportar es más hacia adelante, ¿no? Bueno, estamos en el Bicentenario, obviamente estamos haciendo un balance de cómo llegamos y qué ha pasado en este último tiempo, pero me parece que sobre todo la mirada tiene que ser prospectiva, tiene que ser, bueno, con la escuela que tenemos, hacia la escuela que queremos. Y bueno, ¿qué pasa hoy con los saberes, ¿no? La escuela es una institución histórica. En estos 200 años de vida independiente no hubo siempre escuelas y tampoco, como decía el panel esta mañana de comienzo del Congreso, no es que todo empezó con Sarmiento, hubo instituciones antes, hubo instituciones durante y después, ¿no?, de esa tarea fundacional de esa generación de mediados del siglo XIX. Pero, sin embargo, esa escuela moderna que conocemos, sí, es una creación bastante reciente en términos históricos y que habla de una cierta organización del saber, de las relaciones entre las generaciones, de la relación escuela-familia, ¿no?, de este lugar civilizatorio que se le daba,
que no está escrito que vaya a seguir siendo así, ¿no? Y que más bien todo indica que estamos sufriendo transformaciones bastante profundas. Hay discusiones, y son discusiones en Europa, donde no es que la escuela secundaria les da de comer a los chicos, sino que pasan otras cuestiones, pero que también dicen, bueno, ¿cómo va a ser esa escuela del futuro? Y hay una discusión que hay que tomar en serio entre si la escuela va a seguir siendo pensada como un centro de instrucción, sobre todo en relación a disciplinas escolares tradicionalmente definidas, o bien va a ser pensada más como un centro social que tiene que ver con aprender habilidades, que tiene que ver con aprender cuestiones de la ciudadanía, que tiene que ver con la organización del tiempo. Bueno, uno de los problemas que tienen las sociedades más desarrolladas es esa organización del tiempo familiar. Por ejemplo, ¿quién se hace cargo de los chicos cuando los dos padres trabajan y es muy caro tener una ayuda más? Y bueno, y ese tiempo extra en la escuela, ¿cómo se organiza? Esta es una discusión que en algún sentido nos está muy lejos y en otro sentido nos está cerca en esta cuestión de, bueno, la escuela cumple muchas más funciones que enseñar las disciplinas y quizás es tiempo de empezar a pensar esas funciones sociales que cumple la escuela y dentro de esas funciones sociales cuál es el lugar del conocimiento y cómo se define ese conocimiento. Y aquí es el rubro que quisiera abrir, que es, bueno, esa definición del conocimiento que nosotros tenemos como eje de la escuela secundaria, o por lo menos que tuvimos hasta hace unos 15 años, fue más bien la definición del conocimiento del siglo XIX, ¿no? Una jerarquización del conocimiento, ese currículum enciclopédico del que hablaba Pablo Pinó, ¿no? Esa definición de Amadeo Jacques de todo un poco y de mucho nada, ¿no? Tengamos 11 materias, tengamos 15 materias, que sepan un poquito de todo, que sea un símbolo de distinción, sobre todo para esa élite que iba a la escuela, pero con una jerarquía de las disciplinas que reflejaba la jerarquía del siglo XIX. Y la verdad es que las cosas han cambiado mucho, que necesitamos saber otras cosas y necesitamos saberlas de otra manera, ¿no? Que nos sirve saberlas por definiciones, por demostraciones, ¿no? Que hoy, por ejemplo, las nuevas tecnologías plantean mucho la cuestión del involucramiento, la exploración, ¿no? El apropiarse de ese conocimiento, y la escuela todavía está con lo que llamamos con Marcelo Caruso esta estructura frontal, ¿no? Centrada en el docente, con viejas tecnologías en muchos sentidos, que debe ser reformada. Se aprende hoy más resolviendo problemas y no tanto siguiendo un procedimiento exclusivamente de una disciplina. Y aclaro que yo defiendo las disciplinas, no es que digo que tenemos que prescindir de ellas, lo que digo es que hay que pensar esa formación en las disciplinas también en relación a resolver problemas y a trabajar conjuntamente con otras disciplinas. El caso, por ejemplo, de los desafíos ambientales es un caso clarísimo, en donde se deben combinar cuestiones sociales con cuestiones científicas, con cuestiones tecnológicas, y necesitamos empezar a enseñar esas cosas así en la escuela y no fragmentadas, ¿no? Yo soy de biología, a mí no me toca porque no está en el currículum. Bueno, lo mismo podríamos decir de las cuestiones vinculadas a la ciudadanía, ¿no? Creo que, entre otras cosas, otra profunda transformación que estamos viviendo es la masificación de la escuela. Desde hace 25 años, yo creo que cuando los historiadores del futuro, yo me dediqué mucho tiempo a la historia de la educación y veía esas curvas, ¿no? De que iba evolucionando la matrícula. Esta época va a ser una curva muy ascendente. Nosotros la vivimos y la vivimos probablemente en los costados más dramáticos, de que hoy no hay bancos, de que faltan las cosas, que la infraestructura o los perfiles docentes no dan abasto, pero creo que como sociedad es un dato para alegrarse, ¿no? De que estemos hoy incluyendo a tantos nuevos chicos en la escuela y sobre todo que estemos incluyendo a los sectores sociales más pobres, porque hasta cuando crecía al principio, hasta la mitad, casi diría hasta 1970 en la Argentina, la escuela media, los que más se beneficiaban eran los sectores más incluidos. Bueno, hoy, por primera vez, digo hoy, en el largo plazo, están accediendo realmente sectores sociales que son los primeros en sus generaciones, que incluso completan la primaria y ya la segunda generación está completando la secundaria o aspirando a otras cosas. Y creo que ahí hay un punto, esto tiene que ver con las leyes de obligatoriedad de obligatoriedad escolar y tiene también que ver con esta demanda social que se abrió con la recuperación de la democracia, pero quisiera muy brevemente discutir un poco, bueno, qué significa la obligatoriedad, porque escucho, y uno escucha, y creo que nadie puede ignorarlo, este debate que hay entre los docentes sobre si es bueno que la escuela secundaria sea obligatoria. Y hay docentes que dicen, bueno,
si no quieren venir, que no vengan, ¿no? Y ahí creo, esta mañana alguien planteaba en una pregunta esto de a los chicos hoy hay que pagarles para venir, ¿no? Y era un argumento fuerte y pesado, y creo que es un argumento que hay que responder, ¿no? Y que hay que aclarar muy bien cómo se responde, ¿no? Y para mí ahí hay una combinación en este tipo de argumentos, quizás de esa vieja escuela secundaria elitista, ¿no? Que aparece todavía y reaparece. Bueno, a mí no me prepararon para esto, yo esperaba a otros alumnos, yo quiero enseñarles mi viejo programa y no me pidan que me ocupe de otras cosas. Pero también me parece, y esta es la parte que quizás más me preocupa, una cierta formulación de una pedagogía constructivista que dice, bueno, tiene que partir del interés de los chicos, ¿no? Y hay que ahí abrir un lugar a la decisión de los sujetos, ¿no? Y me acordaba, cuando escuchaba la pregunta esta mañana, esto de hay que pagarles para que vengan, de Philippe Mérieux, que tiene un libro maravilloso, Frankenstein Educador, donde dice algo bien polémico. Él dice, la instrucción es obligatoria, pero el aprendizaje es una decisión del sujeto, ¿no? Y creo que por frases como esas hay docentes que dicen, bueno, es una decisión de ellos, ¿no? Venir o no venir. Y me parece que ahí hay que poner la discusión y seguir leyendo a Mérieux cuando dice esto. Él dice, el sujeto aprende por una decisión que aunque la toma el sujeto no es del todo propia, ¿no? Y esta idea de, bueno, esas decisiones que uno toma, pero que nunca son del todo propia, porque tienen que ver con lo que la sociedad le ofreció, porque tiene que ver con los mandatos que recibió, porque tiene que ver con lo que tiene en su horizonte de decisiones, ¿no? Con sus repertorios de acción, como lo llama un sociólogo, ¿no? Entonces, cuando en cierta pedagogía constructivista circula esta idea de que las decisiones del sujeto o los intereses del sujeto, que es otro gran tema que después también me gustaría abrir un poquito, son un espacio decidido de una vez y para siempre, bueno, ahí se cierra una oportunidad política, pedagógica, ética, de intervención, ¿no? Y además me parece que hay un lugar muy peligroso de corrimiento de la escuela, del adulto, de esa discusión, ¿no? De cómo realmente se están formando los sujetos, ¿no? Entonces, vuelvo a la discusión sobre la obligatoriedad y me parece que hoy nos coloca frente a un desafío de nuevos sujetos y nuevos saberes, y me gustaría abrir esta idea de, bueno, nuevos sujetos, nuevos saberes, nueva escuela, ¿no? Podríamos preguntarnos, en 4 ejes. La primera es que, bueno, a la escuela secundaria le tocan nuevas tareas sociales y me parece que este no es un tema menor. La segunda es la organización dentro de la escuela de una cierta oposición ellos y nosotros, ¿no? Ellos son los nuevos, ellos son los jóvenes, nosotros somos los que estábamos. La tercera es, más específicamente, esta adopción de nuevos saberes, el lugar de la expresión, de los intereses, de los derechos de los jóvenes. Y la cuarta tiene que ver con los horizontes de la formación. La cuestión de las nuevas tareas sociales es bien conocida. Yo solamente quiero destacar, voy a leer algunos testimonios a lo largo de esta corta, breve intervención, de directores de escuela y de maestros, de profesores de escuela con los que estuvimos trabajando. Y, por ejemplo, un director de Salta decía, de una escuela de sectores bajos, ¿no? Escuela pública de sectores bajos, dice, bueno, al turno mañana viene el grupo donde más se preocupa la familia, pero a la tarde quizás haya más de los necesitados, que tienen el problema de que si son 2 hermanos, por ahí uno tiene que usar las zapatillas y entonces el otro no viene. Esto es real, son todos casos reales. Lo de la copa de leche la tenemos desde el 2005, es aceptadísimo, pero la tenemos hasta la noche con los adultos. Un director del Gran La Plata, también de una escuela pública de sectores bajos, dice, las instalaciones de la escuela nos ayudan a que el chico se sienta dentro de la escuela por lo menos calentito. En la escuela desayuna, en el recreo de las 9:30 los chicos desayunan, tienen estufa, tienen baños que no tienen en su casa. El cuerpo docente de la escuela tomó conciencia del perfil del chico con el que trabaja. A mí me parece que estos cambios, digo, la escuela secundaria, cuando yo fui a la escuela secundaria pública, no estaba acostumbrada a tener que lidiar con estos problemas. Y esto implica un montón de arreglos institucionales, de cómo organizo los horarios, ¿no? De cómo organizo quién se hace cargo de esa tarea, de cómo además, sobre todo, y si tenemos una pregunta por los saberes, es qué se aprende con esa organización, qué se transmite, ¿no? Con esa organización. Sabemos que las políticas asistenciales son muy necesarias y son fundamentales para tener
condiciones mínimas para que los chicos se eduquen. Al mismo tiempo me parece que también tenemos que tener la preocupación porque se organicen en un lugar de dignidad, ¿no? Y no de dádiva, y no de filantropía, y no de maltrato, o de, bueno, algo que tengo que hacer porque me obligaron, ¿no? Ellos vienen obligados, y en un punto muchos docentes también transmiten esa sensación de estoy acá obligado, ¿no? Y no es parte de la tarea de, bueno, de cómo les enseño que tienen un lugar en este mundo, que tienen